¿Todos ven la presentación? Sí. Ve muy bien. Listo. La invitación entonces es a hablar de discapacidad desde esta idea de los derechos humanos. Les voy a contar ahí, porque, bueno, ya les conté que en mi contexto soy terapeuta ocupacional, que trabajo acá en el DEFI, le decimos a nuestra sigla de nuestro departamento, Departamento de Formación Integral e Inclusión, que cuando estemos en presencialidad se van a dar cuenta que somos vecinos, porque está detrás, en el mismo como galpón donde está el PAYEP, al otro lado, o sea, hasta el frente del centro de salud, en las salas del CAI, ahí está el DEFI, ¿sí? También, bueno, mi trabajo vinculado a discapacidad tiene que ver con una ONG que hace muchos años fundamos con un grupo de personas que se llama CETRAM, que trabaja en el tema de discapacidad física en particular, pero personas con alta dependencia en un acompañamiento de fin de vida. Y en realidad lo que les voy a compartir es una experiencia de práctica, teoría práctica que hemos construido con nuestros compañeros y compañeras de equipo. Al final de la presentación les voy a contar quiénes conforman el Departamento de Inclusión y todo lo que ustedes puedan contar del apoyo. Y por sobre todo también nuestra ética de lo que hablamos del transsaberes. Es decir, acá uno no comparte solamente lo que aprendió en la academia. Nuestros saberes trascienden a nuestra disciplina, trascienden a nuestro título profesional, tiene que ver con nuestras experiencias de vida, con nuestros temores, con lo que aprendimos de nuestra cultura, de nuestras relaciones con nuestros viejos, con nuestra propia vida. Entonces la idea es como traer aquí a la mesa esos saberes y no solamente reducirlo a la disciplina, y creemos mucho en eso, y por sobre todo creemos mucho en el saber de las propias personas con discapacidad. Entonces tal vez una primera cosa que uno tiene que saber cuando acompaña en nuestro territorio, por ejemplo, académico, estudiantes con discapacidad, es no sentir que tienen que tener todas las respuestas. Lo primero que uno suele hacer es preguntarle al estudiante, a la estudiante, es como, ¿cómo lo has resuelto? Porque esta persona vive en su cuerpo toda la vida, digamos, toda la vida que lleva como persona con discapacidad, por lo tanto seguro sabe más que nosotras y que nosotros sobre cómo resolver ciertas cosas. Entonces, nunca hay que tener miedo de preguntar y decirle, mira, ok, nos vamos a enfrentar a esta actividad, cómo tú lo harías? ¿Cómo tú lo has hecho anteriormente? Y rescatar ese saber antes de iniciar cualquier vínculo, eso es súper importante. Así que desde ahí nos vamos a posicionar. Y otra cosa que también es importante cuando hablamos de discapacidad es reconocer la carga histórica. Reconocer que cuando se habla de discapacidad estamos arrastrando una tradición muy puesta en la caridad, en que las personas con discapacidad son personas que nos provocan lástima, que nos provocan miedo, que nos provocan pena. Eh, Siempre cuando hablo de esto me evoca, tengo una amiga que tiene un hijo con síndrome de Down y hay narraciones bien potentes dentro de las mamás de niños con síndrome de Down, de la reacción que tiene la gente cuando las van a ver cuando han tenido su guagua, por ejemplo. Hay todo un tema como con una actitud un poco de duelo frente a la llegada de un hijo que jamás es un duelo, porque las que somos madres biológicas o adoptivas, las que tenemos la experiencia de la maternidad y paternidad, sabemos que la llegada de un hijo o hija es una tremenda experiencia, potente, transformadora y bien preciosa y difícil también, digamos. No tiene ninguna diferencia esas emociones respecto a un hijo con discapacidad, la diferencia es que hay una expectativa social súper fuerte, hay miedo, y por supuesto que en nuestra sociedad hay más barreras porque hay muchas dificultades económicas, sociales, pero que trascienden incluso de la presencia de la propia persona. Una guagua recién nacida no tenemos claridad de lo que va a pasar. Me acuerdo una vez que se tituló un chico autista y la mamá puso en las redes sociales, no sé si se acuerdan, hace un par de años atrás, una mamá puso, aquí está el mueble titulándose de ingeniero. Porque cuando nació, al poco andar, cuando lo diagnosticaron de persona autista, el médico le dijo, mire, su hijo va a ser un mueble, va a ser una persona que no va a poder hacer nada, no se va a poder comunicar, mira, vívalo así, haga su duelo. Entonces ella puso, aquí está el mueble titulándose de ingeniero, ¿sí? Entonces uno no sabe lo que se viene para adelante. Y tiene tanto que ver con las oportunidades que uno dé, con las personas claves con las que la persona se encuentre para permitir participar, para creer en la persona. Entonces, una gran cosa que nosotros tenemos que hacer cuando trabajamos con personas con discapacidad es como reconocer estos tremendos mitos que tenemos, estos miedos y esta carga histórica instalada desde el medioevo, cuando se nos dijo que las personas con discapacidad eran sujetos que había que cuidar, en grandes hospitales, en grandes psiquiátricos, en grandes asilos, y en el fondo tenerlos bien lejitos de nuestro campo visual, no verlos mucho porque no hay mucho que hacer, digamos. Eso está instalado, está puesto en, en, en nuestra cultura y tristemente en nuestro país también está instalado a propósito de la Teletón.
campaña Teletón, porque con las personas que cuestionamos la Teletón lo hacemos desde la campaña, no desde la institución. Yo siempre digo que si me tocara tener un hijo con discapacidad física, probablemente estaría en la Teletón haciendo su rehabilitación, sin duda, o en el INRPAC. Pero otra cosa es la campaña, en términos de esta sensación que uno sí o sí va a llorar, porque sí o sí es una situación de vida terrible. Y no sabemos si es tan terrible de base. La hemos construido como una situación difícil de base. Pero cuando uno se empieza a vincular con personas con discapacidad, se puede encontrar con sorpresas, como que, por ejemplo, la comunidad sorda, que nosotros en la universidad tenemos estudiantes sordos, eh, suele ser bien endogámica, y entonces se casan papá, mamá, sordo, y viven una cultura bien cerrada, y cuando van a tener un hijo, esperan que el hijo sea sordo. Entonces el duelo aparece cuando nace el hijo oyente. Entonces, por ejemplo, nosotros hemos trabajado ahora con las matronas de cómo, por ejemplo, no naturalizar, no asumir como obvio que cuando nace un hijo sordo haya que decirle a sus papás, mamá, oiga, tenemos que empezar rápido con el proceso de estimulación porque, y pensar en el implante coclear cuando esos papás, mamás están esperando que el hijo sea sordo. ¿Sí? Incluso hay una experiencia en Estados Unidos de un matrimonio que llegó a juicio para pedir ensordecer al hijo porque era oyente. Y uno dice, wow, esto me supera, a mí me supera en veintitantos años de trabajar con personas con discapacidad, me resulta difícil pensar que alguien quiera ensordecer a otro, pero en el fondo lo que está detrás es la posibilidad de existir sin oír como parte de una cultura distinta. Las personas sordas no se consideran personas con discapacidad, se consideran personas de otra cultura. Y se habla de la cultura sorda, del orgullo sordo, y por supuesto de la lengua de señas, no lenguaje de señas. Yo les voy a ir haciendo algunos aportes como de formas de decir, porque a uno le pasa cuando no está muy vinculado al mundo de la discapacidad, como que se complica, y dice, ¿cómo le digo? Así que si me permiten podemos ir trabajando esos temas también, porque que en realidad es un acuerdo social, mañana puede que todo cambie, digamos. Pero hoy día, por ejemplo, se habla de lengua de señas, no lenguaje, porque si fuera lenguaje sería una traducción de la lengua nuestra al lenguaje de ellos. Es otra lengua distinta, que es tremendamente rica, que tiene un montón de, o sea, que es tan potente y a veces en algunos aspectos mejor que la castellana, digamos, inglesa, y existe por territorio, no sé si ustedes sabían eso. La lengua de señas de cada país. Entonces, uno dice, ay, pero igual piola, si hablo lengua de señas, voy a poder hablar con todos los sordos del mundo. No, ni siquiera con los argentinos, no es como la lengua castellana o española que la manejan varios países, es territorial, súper territorial. Sí, entonces el mundo de los sordos es un tremendo mundo también con el que ustedes se van a encontrar, y ya les voy a contar qué es lo que la universidad ofrece también para poder vincularse. Entonces, hay que reconocer que hasta ahora arrastramos los normales y los anormales. Bueno, sí, estamos todos juntos, pero hay algunos que son normales y otros que son anormales. Y esa idea de anormalidad también es una instalación eh, puesta desde una cuestión social. Porque para las personas sordas, ya les conté, los raros somos, los anormales somos los que oímos. Yo me acuerdo, tengo muchos amigos con discapacidad física por mi trayectoria de vida, y me acuerdo que, claro, cuando uno va parado por la vida y todos tus amigos van sentados, también se genera una situación distinta, hay todo un manejo del espacio distinto, unas formas distintas, y ahí va a depender del contexto. Me acuerdo de una amiga que usa silla de ruedas hace muchos años, que me contaba que tenía un amigo que vive en Alemania y que le sacaron un parte por exceso de velocidad en la silla de ruedas. Entonces, bueno, eso en Chile sería absolutamente imposible, primero porque no se norma eso, y segundo porque ustedes han visto cómo son nuestras calles. La posibilidad de andar en silla de ruedas, y más eléctrica, que la eléctrica es bajita y que tiene la batería abajo, es imposible agarrar velocidad. La mayoría de las personas en silla de ruedas eléctrica andan por la calle. Es súper peligroso. Pero eso es porque pocas veces se pueden subir a la vereda, porque no hay accesibilidad en las calles. Entonces, todos esos aspectos hacen que esta idea del normal, que además es el que tenemos instalado todas nuestras disciplinas, todas, o sea, yo fui educada como terapeuta ocupacional para normalizar a la persona, no para reconocerla en su derecho. Y eso lo tenemos súper instalado socialmente, y es una de las primeras cosas que hoy día hay que empezar a soltar. El asunto no es hacer que sus estudiantes corran todos igual, o tiren el balón todos igual, sino que desde la diferencia de sus cuerpos puedan participar. Y es un cambio bien paradigmático, bien fuerte en torno a nuestras propias disciplinas.
haciendo este recorrido histórico, contarles que es cierto, las personas con discapacidad han sido siempre excluidas y encerradas en nuestra historia, expulsadas. De hecho, si ustedes identifican arquitectónicamente, así como urbanísticamente, ¿conocen los hospitales psiquiátricos de Santiago? ¿Alguno de ustedes ubica los hospitales psiquiátricos en Santiago? ¿Ubican dónde están físicamente? No sé si alguien puede evocar dónde están los psiquiátricos en Chile, en Santiago. Yo ubico el Peral y el psiquiátrico que está en Avenida La Paz. Avenida La Paz. Perfecto. Avenida La Paz. ¿Y el Peral dónde está? Allá cerca de las Vizcachas. Cerca de la Puente Alto. En Puente Alto. Sí. Exactamente. El Open Door. El Open Door. Es súper irónico que se llame Open Door, porque el tema es, claro, están las puertas abiertas para encerrar, digamos, pero de abierto nada. Daniela, Sí. perdón, esto de lo que acabas de decir tú de excluir a las personas y encerrarlas, entre comillas. Yo puedo contar una experiencia que me pasó ahora en el último semestre, que me pasó con un chico que tenía obesidad mórbida y que hizo karate conmigo, pero que a mitad de semestre dijo, profe, no puedo porque no puedo hacer los ejercicios. Y dije, ¿por qué no puede? Porque en el fondo son muy difíciles. Y yo le dije, pero es que tú no me has dicho que es difícil para ti, yo veo que los haces. Entonces lo que vamos a hacer es que todos los ejercicios los voy a hacer y quería que se lo hiciera no en público porque él se sentía mal. Entonces cada vez que él hacía un ejercicio, por muy pequeño el esfuerzo que hiciera, comparado con el resto en el fondo, yo lo felicitaba y lo felicitaba por el chat digamos, del Zoom, en forma interna, privada para él, y al final él terminó el ramo y pasó bastante bien, mejor incluso que otros. Qué potente. Entonces, yo creo que la discapacidad no solamente está en el tema de alguna enfermedad visible, yo creo que también está en la condición de la persona de concretar algunas situaciones, por lo menos en el ámbito que estamos viviendo nosotros ahora, que es la actividad física en el fondo. No necesariamente vamos a tener una persona que pueda hacer todos los ejercicios, y ahí hay una pequeña discapacidad porque no es capaz de hacerlo en el fondo. Y creo que para mí eso es un pequeño logro, un pequeño triunfo dentro de mis cursos, digamos. Eso. Eso quería comentar, es que hablaste del hecho de sacar a una persona, que normalmente esas personas son las que se autoexcluyen. Entonces logré rescatarlo en el fondo y para mí fue un pequeño triunfo. Eso era. Muchas gracias por contarlo. Muchas gracias. ¿Alguien más iba a decir algo para después comentar lo que tú dices, Mario? ¿Quién iba a comentar algo? Yo iba a decir algo sobre el Open Door, que es cierto el psiquiátrico que está acá ubicado en el Peral, en el Puente Alto. Y es un lugar, cierto, que está aislado en el fondo de los malls, de la civilización, de las vías, etc. Ya este lugar está acá en un cerro prácticamente, está cerca de la cordillera, muy aislado. Así es. Yo trabajé 5 años en el Peral. Bueno, tremenda experiencia de vida, tremenda. Y en el tiempo en que no estaba ni siquiera el mall Tobalaba cerca, entonces realmente era como que no había nada alrededor, había pocas casas. Tengo amigas más viejas. Era puro campo en ese entonces. Puro campo, o sea, cuando yo llegué ya había locomoción colectiva, pero mis amigas más viejas me contaban que el Peral estaba unido al Sótero del Río por atrás. Imagínate, era el patio de atrás del Sótero, imagínate la vuelta para atrás. Y era, o sea, si ya la salud y el bienestar de las personas estaba en el Sótero, los locos lejos, digamos, lejos, llegaban a aislados, ¿verdad? Entonces, haciendo la relación con lo que dice Mario, o sea, claro que sí, pues Mario, o sea, cualquier persona que no cumple con el mandato de lo normal, se aísla porque esta ha sido nuestra conducta social ha sido exigir la normalidad de los cuerpos. Y como el que no cumple con eso, queda excluido, porque así lo hemos tratado históricamente. Entonces, es súper importante lo que ustedes han dicho. Hacerse esta imagen del final de la calle, del final del patio, tiene que ver con que ahí ese ha sido el lugar en donde las personas con discapacidad han transitado. Entonces, cuando uno no basta con que nosotros digamos, bienvenidos todos y todas, significa estar súper atenta a esas condiciones porque hay un daño histórico. Entonces nuestra propia palabra no va a sanar eso, hay que estar súper alerta de esas condiciones. Y es re bueno que hayas puesto el tema de la obesidad, porque efectivamente hoy día el mundo de la discapacidad, y voy a avanzar y les voy a mostrar una categoría que hoy día se utiliza,
es mucho más amplio de lo que nosotros antes pensábamos. O sea, no es solamente esta idea como de la silla de ruedas. Efectivamente, una obesidad mórbida se puede considerar dentro del mundo de la discapacidad. Claro que sí. Pero a mí me encanta hablar esto como de la diversidad de los cuerpos, porque todos nuestros cuerpos son distintos, todos sus estudiantes son distintos, pero nuestras disciplinas, insisto, están puestas como en una idea de un único cuerpo, de una única forma de funcionar. La danza, por ejemplo, es tremenda. La danza clásica tiene unas exigencias en donde, o sea, no sé si hay alguna persona aquí que pudiera cumplirla, digamos, pero se han armado nuevas formas de bailar, como Danceability, que después les puedo mandar una información de eso, que es una danza inclusiva, que es tremendamente hermosa, potente, y que reconoce cómo cada persona, me acuerdo, yo tuve la suerte de poder estar en un curso con la persona que fundó Danceability, que es un neoyorquino, Alito Alessi se llama, y él decía dentro de la clase, me acordaba de lo que hablaba Mario, decía, cada uno va a desplazarse, algo así decía, como pueda desplazarse, o va a levantar el brazo, como pueda, como sea su levantar de brazo. Entonces para algunas personas levantar el brazo era mover un hombro, y para otros, porque estábamos en el curso con bailarines clásicos que habían venido de Europa al taller, y entonces la levantada del brazo era una preciosidad, y otro era un muñón. Pero la forma en la que el profe decía levanta el brazo estaba tan bien puesta, que ambas personas se sentían con la misma orden, digamos, de poder levantar lo que fuera que fuese tu brazo, digamos, y como fuera que fuese levantar ese brazo, digamos. Entonces eso es bien, bien especial, la forma en la que uno lo dice y lo atenta que uno está. Porque esta es la línea, pues la línea es desde la exclusión, el estar fuera, y después cuando empieza a aparecer, en nuestro caso, digamos, las personas que trabajamos en salud, la idea de la rehabilitación viene con esta idea terapéutica que es bien también eugenésica, de eliminación, de sacar lo que no es correcto, de sacar lo que no cumple con este mandato de lo normal. Entonces, por eso, por ejemplo, yo siempre cuando pongo la idea de la eugenesia, traigo a la mesa el tema del aborto, por ejemplo, que más allá del aborto libre, y que es un tema que no vamos a conversar acá, que es un tema que está en discusión en nuestro país, las personas con discapacidad han discutido sobre que en algunos países donde el aborto ya se ha logrado como un aborto libre, hasta cierto mes de gestación, en España en particular, se ha dado más plazo para el aborto libre cuando el feto viene con una malformación. Entonces, lo que se discute no es el aborto, es que los cuerpos que vienen con una malformación son más abortables en términos incluso de la ley que otros. Y tú dices, ¿qué está pasando ahí? O sea, que si yo me hago una tesis y identifico que mi hijo viene con síndrome de Down, tengo más posibilidades de abortarlo en términos de tiempo de aborto que el otro. O si viene con una espina bífida, que va a ser una persona con un mielomeningocele, que va a usar silla de ruedas, lo puedo abortar más que este otro cuerpo. Y ahí la ciencia está diciendo algo, o sea, está diciendo que ese cuerpo es menos vivible, que tiene menos derecho a vivir. Ese es el discurso que viene de base. Por eso es tan difícil después hablar de inclusión. Entonces se los planteo porque este tema es como desde el origen mismo y no es tan simple de superar. Foucault, filósofo francés, hablaba de los monstruos y de los incorregibles. Decía, aquí estamos poniendo a estos sujetos en calidad de monstruos, de los que no cumplen con esta idea de este cuerpo perfecto, o el incorregible, que es el que no se porta, comillas, como yo espero que se deba comportar socialmente. Y la única opción que le queda a los monstruos y a los incorregibles es asimilarse, es decir, rehabilitarse, comportarse, ¿sí? Normalizarse, si no queda fuera. Se habla del acto como de ser domesticado. Y todo esto que estamos diciendo es tremendamente violento. Entonces la invitación hoy día a desarmar todas esas estructuras, reconocernos como personas que podemos transformar esto y hablar más que nada de un movimiento basado en los derechos humanos y en reconocer que todas las personas tienen el derecho a participar, y desde ahí cómo vamos a ir modificando nuestras prácticas y nuestras formas de hacer. Les quiero invitar a un ejercicio. ¿Qué ven aquí? ¿Qué ven aquí? Esto que les estoy mostrando, yo lo hago siempre en mis clases porque me encanta, es que tomo una foto de Google frente a un concepto. Yo puse un concepto en Google y me dio esta foto. Entonces quiero saber qué ven ustedes aquí. Risa, yo veo risa. Risas, muchas risas, exacto. ¿Qué más ven?
Cariño Ternura. también. Ternura, Cariño, sí. ternura. Yo les voy a anticipar que para hacer esta recolección de fotos lo que hice fue poner en Google persona con discapacidad psíquica. Eso puse. Persona con discapacidad psíquica. Y me salió Felicidad. eso. Felicidad. Alegría. Sí. ¿Les llama la atención que la mayoría de las personas tienen síndrome de Down? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué más le llama la atención? Porque, ojo, yo puse persona con discapacidad psíquica. Es interesante porque no puse niños con discapacidad psíquica. Ustedes saben que el Google funciona como un algoritmo que se supone que levanta las prevalencias, lo que más se repite en el fondo. Es un algoritmo matemático que muestra la repitencia. Hoy día están súper cuestionados porque se plantea que también está bien intencionado para que cuando uno ponga una palabra te alimenten de lo que la globalización quiere que pensemos, digamos. Pero es re fuerte cuando uno dice persona con discapacidad psíquica y que te aparezcan niños, niñas. Y es un poco lo que pasa. Las personas con discapacidad psíquica o intelectual son tratadas como niños. Y además hay una expectativa como que siempre están felices. Entonces la posibilidad de enojarse, la posibilidad de enrabiarse con la vida, de protestar, de manifestarse, y si vamos más allá, la posibilidad de tener pareja, de tener una vida sexual, está súper anulado cuando uno ha angelizado a estos cuerpos. Y espera que sean felices, digamos. Y no seres rabiosos manifestándose en las calles. ¿Sí? Entonces, ahí hay una cuestión que pasa con la expectativa y con la idea de la discapacidad. Y ahora les voy a mostrar otro ejercicio más terrible aún. Adivinen qué puse ahí para estas imágenes. Aquí puse, para mostrar estas imágenes, puse personas. Solo eso, personas. ¿Qué les llama la atención de estas personas? Este es el mandato nuestro, este es el que nos llegó a nosotros. Somos personas, somos todos los que estamos acá, somos personas. Este es ser persona en el mundo. Bello, alegre. De nuevo, alegría, belleza. Blanco. Blancos. Hay súper pocas personas de otra raza. Todos lindos. Todos lindos. Lindos, lindas y deportistas para su felicidad. Si fuera así no tendrían pega, chiquillos. Yes. ¿Ah? Mira, las personas son jóvenes, son atléticos, atléticas, son blancos, blancas. Pobreza no se ve, discapacidad no se ve. Las personas de otro color están como en segundo plano, o son princesas, o eran princesas. No se ven bien. Todos se ven bien. Entonces, esto es bien violento, porque cuando uno dice, bueno, las otras son personas con discapacidad, las otras, estas son las personas, acá estamos, yo personalmente no me siento muy identificada con este registro fotográfico. Entonces, de alguna manera uno dice, chuta, parece que esta idea de la normalidad también nos queda fuera en nuestros cuerpos. O sea, pasado cierta edad uno dejó de ser el estándar, dejó de ser el que puede participar en plenitud en la vida. Entonces, el tema es fuerte. Ese mandato nos cae a todos, a todas nosotras, a nuestros cuerpos, y eso hay que ser bien consciente, porque ahí uno se empieza a sentir monstruo también, y eso está bueno. Y después entonces dice, bueno, entonces tenemos que cumplir con un mandato como de funcionar. Pero cuando la mirada es funcionalista, también puede ser un cambio interesante de nuestros cuerpos. Conocen a Oscar Pistorius, me imagino, ¿cierto? Sí. Deportista olímpico y paralímpico, fue altamente cuestionado de participar en las Olimpiadas, porque él con sus prótesis supera varias barreras que una persona con piernas tiene. Por ejemplo, él tiene un gasto de ácido láctico más alto de un cuerpo con piernas. O sea, él gasta menos, digamos, él gasta menos ácido láctico de lo que gasta una persona que tiene gemelos, por ejemplo. El tranco que toma con esa prótesis es más largo que el de una persona que tiene todas las extremidades inferiores. Se supone que después de una cantidad, creo que por sobre la carrera, después de los 100 metros, él tiene más ventaja porque se fatiga menos. Y así hay un montón de elementos que hacen que el hecho de que él no tenga piernas lo haga más veloz.
Entonces ahí uno dice, chuta, entonces esta idea del cuerpo normal, anormal, también se me va desarmando, porque si nosotros viviéramos en un mundo en donde correr fuera vital, tendríamos que pensar en cortarnos las piernas, porque seríamos más eficientes. Si tuviéramos que arrancar de un animal que nos coma, por ejemplo, si la velocidad fuera así de valiosa, sería mejor no tener piernas, parece. ¿Sí? Se me dice, no. Pero nosotros estamos haciendo esto hoy día. Nosotros estamos transformando los cuerpos, sacándole partes y poniéndole otras partes para que funcione mejor, cuando la mirada funcionalista es la que gana. ¿Cuál es la capacidad humana que hoy día más se valoriza? Porque no es correr, lamentablemente. ¿Cuál es la capacidad humana que ustedes sienten que más se atesora hoy en día? La que más vale, digamos. Es terrible. ¿Se les ocurre cuál para ustedes? Digamos, esto es una opinión, no es una certeza. No entendí la educación física mi respuesta, pero pienso que es la inteligencia, es lo que más estamos valorando hoy en día. Sí. Sin bondad, solo inteligencia. Yo también creo. Yo también creo que la capacidad y la inteligencia así como reducida, porque la inteligencia es un enorme concepto. Claro. Esto como de pensar rápido. Sí, de ¿cierto? resolución de problemas de un enfoque reduccionista, ¿no? Absolutamente. Y eso ha provocado que hoy día pongamos prótesis. Somos de los países que más fármaco le da a los niños y niñas desde temprana edad. Nuestros estudiantes consumen muchos estimulantes. Es súper importante hablar eso con nuestros estudiantes, porque para poder sobrevivir en una universidad en donde un grupo importante de estudiantes son pobres, trabajan, estudian, mantienen sus casas, se pegan los feroces piques desde sus casas para llegar a la universidad cuando tenemos presencialidad. Pucha, el pichicateo es parte como de la sobrevivencia, eso es terrible, ¿sí? Y eso lo estamos instalando desde temprana edad, porque a cualquier niña que es inquieto, que funciona distinto, el fármaco le permite poner la prótesis para que corra más rápido, ¿entienden? Es como la forma en la que estamos modificando los cuerpos para cumplir con ese mandato. Y eso es muy, muy complejo. Eso lo estamos haciendo hoy día sobre los cuerpos. No sé, pues yo aquí veo, hay gente de distintas edades, pero yo me acuerdo de los que deben estar por ahí como mi edad, que uno tenía compañeros de colegio que eran súper inquietas, y no tenían el rótulo de hiperactividad de déficit atencional así de base. Era el compañero que era divertido, que era inquieto, que era espantoso, que los profes sufrían, que lo sacaban, lo hacían correr un rato en el patio para que no fregara, digamos, pero no tenía este diagnóstico instalado. Hoy día el diagnóstico está así, encima. Hay un montón de cuerpos que funcionan distintos. Y la terapia y la rehabilitación y toda la historia, ¿sí? Entonces, todo eso ha generado esto que se llama el modelo médico. Sobre las personas que funcionan distintos se les ha instalado la idea del modelo médico. Yo siempre pongo esta foto de House porque House es súper atractivo, es un gallo interesante, a uno le gusta, toda esta cosa como media perversa que tienes como... Y también aprovecho de hacer ahí el guiño con el feminismo, porque yo siempre me he preguntado que si House fuera mujer, la gente no lo amaría tanto, dirían que es una mina insoportable. Sí, pero a los hombres como que se les permite ser odiosos y intelectuales. La mina odiosa así no fuera, que sí, fome esa, pero lo tengo que decir. Pero resulta que este gallo es súper interesante, súper atractivo, porque tiene ese poder de la verdad absoluta, y ese es el poder con el que se ha instalado la ciencia, la última palabra la van a tener. Y en el modelo médico se instaló en términos de discapacidad, la definición que se instaló es que es un problema de la persona que tiene un problema en su cuerpo, en su forma de funcionar, y que debe, ¿cierto?, recibir una rehabilitación o una atención para poder participar en el medio. Bajo el modelo médico, la discapacidad es un fenómeno personal, es un problema del sujeto que está enfermo y que hay que rehabilitar para que pueda participar. Menos mal que las personas con discapacidad se organizaron y levantaron lo que se llama el modelo social de la discapacidad, que dice que la discapacidad es un fenómeno social, que tiene que ver con no reconocer cuerpos que funcionan distintos porque se viven experiencias de exclusión, de limitación de barrera arquitectónica, de limitación de barreras sociales, o sea, instalación de barreras sociales que impiden la participación. Entonces, esta foto la tomé yo en una marcha, en otro país, que si la ven ahí es una persona en silla de ruedas que dice, yo soy cojo, porque el asunto acá no es no ser cojo, porque no estamos negando que la persona sea ciega, o sorda,
o coja, como dice acá en esta foto, sino que ese evento se transforme en una discapacidad. Ese ser cojo se transforma en una discapacidad cuando hay barreras. Al amigo de mi amiga que le sacaron un parte rajado por Alemania en la calle, él no tiene una discapacidad, él usa silla de ruedas, él tendrá una tetraplegia, una paraplegia, hay una idea de una condición de salud, pero la discapacidad no aparece porque lo social no pone una barrera. Entonces ahí uno empieza a relativizar la idea de la discapacidad. La idea de la discapacidad se clasifica hoy en día desde el mundo de la salud, que es solo una dimensión, a través de esta clasificación que se llama la CIF, Clasificación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud. Esa es la forma en la que se clasifica hoy día, desde el mundo más dominante, la idea de discapacidad. Y lo que plantea es lo siguiente, dice que es una condición de salud o una enfermedad, cuando afecta funciones o estructuras corporales, y solo si esas funciones y estructuras corporales alteran mi actividad y mi participación en la vida, yo tengo una discapacidad. Y eso tiene que ver mucho con factores ambientales y factores personales que pueden aparecer como facilitadores o como obstaculizadores. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que planteaba Mario, una persona obesa, que tiene una obesidad mórbida, tiene una condición de salud, porque tiene tanto funciones como estructuras corporales que están alteradas. Si él no hubiese sido un facilitador dentro de los factores ambientales para que su estudiante pudiera participar, él le hubiera producido una experiencia de discapacidad en su ramo, él hubiera sido incapaz de vivir ese ramo, y hubiera afectado en su actividad y en la participación de su asignatura. Pero como él modificó la forma de educar, generó metodologías participativas que reconocían la diferencia del estudiante, que le permitió ser parte y lo reconoció en su proceso, él no vivió una experiencia de discapacidad. Él es una persona obesa que requirió ajustes para su participación, pero no una persona con discapacidad. Pero si él le hubiera dicho, no, mira, el karate tiene esta exigencia, esta es la forma, tu cuerpo no está para, ese estudiante tiene una discapacidad, ¿se entiende? Por eso es tan potente identificar esto, porque efectivamente nosotros como parte del medio, parte de este factor social, podemos transformar el asunto, ciertamente. Y hacer de una experiencia de ser ciego, ser cojo, ser coja, ser sorda, una experiencia más de la vida que no se niega, pero no transformar eso en una experiencia de discapacidad. Por eso se habla de esta idea comunitaria, dice, de vivirlo en comunidad, de transformar esto como una experiencia de que nuestra comunidad es diversa. Además ya nos miramos antes, no somos personas tampoco, somos todos diversos, diversas, o diferentes, incluso diferentes. La palabra hoy día que se utiliza con más fuerza es la diferencia. No la diversidad, porque la diversidad invisibiliza, aquí hay que reconocer las diferencias, abordarlas con todos los acompañamientos que podamos. Cuando se organizaron las personas con discapacidad levantaron esto, dijeron, no nos vamos a quedar solo con que la clasificación médica comande, porque de nuevo se pone como un espacio de salud. Y ahí a propósito de lo que decía Marcelo, la discapacidad está asociada a un problema de salud, pero no es una enfermedad. Y ahí ustedes tienen que ser súper claritos y claritas. Si tienen alguna persona que en su sala de clases sufre una crisis de salud, es porque está enfermo y tiene que ser tratado de un problema de salud. La discapacidad no es una enfermedad, es una condición distinta de ser y estar en el mundo. Entonces, si una persona convulsiona de epilepsia, no es que convulsiona de la discapacidad de la epilepsia, se descompensó su cuadro de salud y hay que tratarlo. Si una persona del espectro autista tiene formas distintas de entender y probablemente, y eso lo vamos a acompañar, estrategias distintas, pero si la persona es una crisis de ansiedad terrible y lo pasa mal en la sala, está con un problema de salud mental. No es el autismo que es así, ¿sí? Porque uno tiende a meter todo en el mismo saco. Y no es lo mismo, las personas que no somos del espectro autista podemos tener cuadros de ansiedad terrible y sentirnos pésimos, podemos hacer una crisis de pánico en la mitad de una clase. ¿Sí? Y eso es un cuadro de salud que requiere un acompañamiento. Entonces, es importante diferenciar eso, porque a veces se mezclan y se hace mucho más difícil. Entonces, fue súper importante que las propias personas con discapacidad se organizaron y levantaron el tema desde el punto de vista normativo, y levantaron la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que yo siempre encuentro muy lamentable, porque bastaba con la Carta Fundamental de los Derechos Humanos, ¿por qué tenían que agruparse? Pero se tuvieron que agrupar porque se vulneraban los derechos, en particular de las personas con discapacidad.
levantaron una convención que plantea el respeto a la dignidad, a la autonomía, a la capacidad de tomar decisiones, porque eso también es muy fuerte. A nosotros nos pasa, por ejemplo, el primer día de clase o cuando empezamos a vincularnos con estudiantes con discapacidad, suelen llegar con sus papás, con sus mamás. Yo creo que a ustedes igual les pasa. Sin discapacidad, los estudiantes aparecen a veces con su papá y mamá, pero cuando aparecen los padres o madres en personas con discapacidad, los invisibilizan. Y uno ahí tiene que decir, mire, yo entiendo que esta es una experiencia difícil, es un salto a la autonomía, pero su hijo es adulto, es adulta, llegó a la universidad. Hoy día el diálogo es con ellas y con ellos. No con que no es lo mismo, ojo, no es lo mismo que tener un asistente personal. Pero el asistente nunca reemplaza a la persona, asiste, que es otra cosa. No discriminación, la participación plena, el respeto a la diferencia, la igualdad de oportunidades, la accesibilidad, la igualdad del hombre y la mujer y el respeto también en los niños y niñas. Esto hoy día es una ley. La Convención de la ONU de los Derechos de las Personas con Discapacidad lo ratificó Chile en el 2008. Por lo tanto, todas las leyes y normas de nuestro país tienen que ajustarse para cumplir con esto. A partir de esto, Chile levantó en el 2010 la ley 20.422, que establece los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, hoy día, por ejemplo, la inclusión en nuestras salas de clase, en nuestra universidad, dejó de ser una experiencia innovadora, es ser garantes de derechos, porque es un aspecto normativo. ¿Sí? Pero la invitación es que no solamente sea normativo, sino que sea ético, porque por ejemplo les cuento que nosotros hicimos un ejercicio con los y las arquitectos y constructoras de la universidad, constructores de la universidad, y bueno, ustedes han visto las rampas de nuestra universidad, ustedes tienen unas rampas que son así como que susto, y otras que son súper buenas, con Marcelo ya hicimos ahí todo el recorrido, pero hay varias de esas rampas que están de acuerdo con la norma, tienen el grado de inclinación de la norma. Entonces hicimos un recorrido con los arquitectos y arquitectas y le dijimos, pruébenlas. Y cuando las probaron se dieron cuenta que eran terribles. Entonces tú dices, una cosa es la norma, otra cosa es la ética. Es el sentir que tenemos que coexistir, convivir y superar la norma. No, yo no tengo que decir, no, a mí, mientras no me llegue la norma que tengo que hacer esto, no tengo por qué aceptar a esta persona. No, porque esta es una cuestión como de vivir en comunidad, de reconocer los derechos humanos iguales para todos y para todas. Esa es la invitación, y desde ahí veremos si las normas nos acompañan o no, pero ciertamente las normas en nuestro país no son suficientes ni tampoco se regulan, entonces, ni se supervisan, entonces es mucho más fácil pagar la multa que construir un ascensor. Ustedes lo viven en la entrada de su piscina, que es del terror. O sea, ustedes tienen en este minuto entrenando al mejor deportista de Chile y lo tienen que tomar en brazos para entrar a la piscina. Es terrible, eso es terrible. Ahora, Caroli es un tipazo, yo lo conozco desde que era chico y él, claro, él como persona individual es capaz de entender las condiciones, la lucha en la que estamos, y por último la necesidad puntual de que es la piscina con la mejor temperatura para que él pueda entrenar, pero que tenga que pasar por esa humillación, aunque se haga con todo el amor y el reconocimiento que ustedes hacen, es terrible, po. Y eso no es culpa de ustedes, es culpa de que no se pensó en los años 50, 60 cuando se diseñó la piscina, que esa piscina era para todas las personas, porque acuérdense, pues estaban excluidos, estaban fuera. Las personas en silla de ruedas no van a la piscina. Y hoy día es el deportista más importante de Chile. Es así como ha cambiado el asunto. ¿Sí? Y aquí les quiero dejar una última información antes de que entremos para de lo que hace el DEFI, porque esto sí que nos pega a todas las personas, que es el paso siguiente. Ya, dejaron de ser personas de caridad, son sujetos de derecho, estamos todas y todos trabajando por ser iguales en dignidad, pero si hay algo que se nos queda súper metido es la cosa inspiracional. Y eso está súper puesto. Y en ustedes va a ser más fuerte que ninguno, porque el deporte es inspirador para cualquier persona. O sea, yo encuentro admirable a las personas que son deportistas, ya les conté, porque soy un desastre, porque mi familia es de vergüenza de mí por eso. Pero, independiente de eso, el asunto de que porque tenga una discapacidad sea más reconocido y más admirable, es una cuestión bien complicada. Y esto está súper marcado. De hecho, hay un deportista creo que era deportista, Scott Hamilton, perdón mi ignorancia, pero creo que era un deportista que levantó esta frase: la única discapacidad en la vida es una mala actitud, y todo así, sí, claro. Pero lo pone en una cosa como que la discapacidad fuera un problema, ¿sí? Que haya que superar, y no como el reconocimiento de la discapacidad en sí mismo como una condición distinta de ser. Todo esto lo agrupó una mujer
Stella Young, que lo llamó el porno inspiracional. Y dijo, cuidado con el porno inspiracional, que los hemos hecho, o sea, todos y todas nosotros lo hemos hecho alguna vez, que es decir, cómo esa persona puede y uno se queja cuando no le ha pasado nada, ¿sí? Ese estudiante que no puede, que es ciego y que aún así logra hacer esto y ustedes flojean y no quieren estudiar, o uno se queja en la mañana cuando las otras personas tienen tantas barreras. Eso. Entonces, ¿qué es lo que plantea Stella Young, que es una mujer con discapacidad? Dice, yo no soy fuente de inspiración de nadie, yo vivo mi cuerpo, vivo mi vida. O sea, yo no me lavo los dientes para que tú te sientas inspirado, dice. Lo que yo hago en mi vida diaria no es digno de inspiración, es mi vida diaria, es lo que yo hago en mi cuerpo diariamente. Necesito ser respetada y reconocida en la posibilidad de participar, pero no es digno de admiración vivir. Lo encontré súper potente, es un concepto nuevo que te moviliza bastante, porque por ejemplo aquí yo puse una foto de un chiquito que se movió harto ese video en YouTube, que es un niño que no tiene sus extremidades y tiene su hermanito más chiquitito que está llorando y con los muñones le toma el chupete y se lo pone. Entonces todo es como, ¡oh, qué inspirador! O sea, cabro está ocupando sus brazos para ponerle el chupete al hermano, que es lo que hace todo el día, se mueve con sus brazos, digamos. Pero para uno es inspirador. Entonces dice, cuidado por poner mi cuerpo como digno de inspiración, porque yo solo estoy usando mi cuerpo para vivir. Entonces me dice, chuta, yo que me parecía un súper buen ejemplo, pues no, la porno inspiración. Este es de los últimos conceptos que se han levantado hoy en el tema de discapacidad, y yo también lo estoy recién aceptando y me ha resultado súper movilizador. De hecho, ahí tenemos ganas con algunos profes como de investigar cómo en un montón de cosas pasa eso, como por ejemplo en pobreza, cuando muestran a la persona que se le cayó su casa, su media agua, y va todo el mundo a ayudar, y se toman fotos poniendo la media agua, y el pobre llora, no sé qué. Dices, chuta, es derecho a la vivienda, po. Es derecho a la vivienda, no puedo estar sintiéndome feliz por sin un derecho a la vivienda, ¿sí? Entonces, bueno, ese tipo de cosas ahí se las dejo, porque eso lo vamos a tener que ir machacando colectivamente, es una cosa nueva. Entonces, ¿qué escenario nos pone? Ni ángeles enviados por el cielo para ser felices en nuestra vida, ni personas caritativas, dignas, sujetos de caridad, que haya que ayudar porque son pobres, ni, y aquí viene el guiño para ustedes, superhumanos. Tampoco las personas con discapacidad tienen que ser superhumanos, más capaces que el resto. Tienen que ser igual de flojos que el resto de nuestros estudiantes. Yo siempre digo, cuando uno los ve carreteando en los pastos, esa es inclusión, capeando clase, igual que el resto, eso es inclusión. Ahora, los deportistas, desde mi experiencia subjetiva de vida, son seres superhumanos, porque tienen más capacidad que el resto. Entonces ustedes tienen un grupo de superhumanos como estudiantes, pero el que tiene discapacidad no es más superhumano que el otro. Entró en el plano de personas que tienen una capacidad superior que el resto. Pero no pedirle a todas las personas con discapacidad ser paralímpicos, porque en la vida diaria tienen que ser igual que el resto nomás. Ahora, ustedes, insisto, ustedes trabajan con personas que son superiores al resto, porque el deporte es ser superior al resto en un montón de cosas, pero no tiene que ser más que el resto, tiene que entrar en el grupo igual dentro de estos superhumanos. El resto, déjenlo flojear y no querer hacer deporte como lo que le pasa a los demás, ¿sí? ¿Se entiende un poco la idea, verdad? Hay una pregunta en el chat Sí, léamela. que dice, ¿esto se puede extrapolar a la campaña de la Teletón? Pregunta Mario González. Oh, el rato, pues Mario, por eso es tan complicado, porque ¿sabes lo que uno debiese pensar cuando habla de inclusión? Verdaderamente, incluso la palabra inclusión yo la encuentro súper violenta, la ocupo porque es el acuerdo social, pero en realidad cuando uno dice, te voy a incluir, primero me puse yo en una posición de poder, yo estoy dentro, tú estás fuera, y yo te incluyo, cuando siempre hemos estado. No tengo nada que incluir, lo excluí de base cuando dije inclusión. En cambio, si yo hablo, vamos a reconocernos en nuestra pluralidad, en nuestras diferencias, puede ser una palabra mejor, pero vamos a llegar al acuerdo de inclusión. Pero entonces, bueno, cuando uno dice vamos a trabajar por la inclusión, qué difícil es cuando te ponen ese otro para llorar, para sentirlo terrible, o obligado a pararse para ser digno, o obligado a ser el mejor alumno, cuando la inclusión laboral, por ejemplo, contrata un trabajador, porque va a ser el trabajador más comprometido, él sí que va a valorizar su puesto de trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede ser igual al resto? Trabajador ahí a medio filo y de repente chamullando, una licencia, no sé, pues ¿por qué tiene que ser el mejor trabajador? Solo tiene que ser un trabajadora, y en nuestros cursos tiene que ser un estudiante. Y también puede ser en nuestro imaginario nuestro jefe, jefa, o nuestra pareja, o el pololo de tu hijo o hija. Eso es lo que nosotros tenemos que lograr,
que sacarnos la idea del pobre sujeto que tiene que superarse para ser parte, a ser la persona con la que se va a casar tu hija, digamos, o tu hijo. Sí, es ahí para allá va el cambio, digamos. Claro, y la Teletón nos ha hecho un pésimo favor. La campaña, ojo, insisto, la campaña Teletón. Un pésimo. Ahora hay que reconocer que ha ido cambiando, hay que reconocer que se ha ido mirando. Pero yo me pongo en política más crítica y creo que puedo desviar la clase, porque creo que tiene que mirarse más profundamente. Yo creo que cuando una ONG trabaja para sobrevivir, para sostener, no está haciendo una práctica política. Nosotros en el Departamento de Inclusión, que es lo que les voy a contar, lo que hacemos nosotros en el departamento, nuestro primer mandato es que trabajamos para nuestra autodestrucción. O sea, yo espero que el Departamento de Formación Integral e Inclusión algún día no exista. Y que, por ejemplo, ustedes y comunidad tengan tan internalizados todos estos conceptos que nosotros no seamos necesarios. Entonces, pero cuando una organización se trata de sobrevivir, o sea, se cuida tanto para sobrevivir, no está entendiendo que el asunto es político, social, esto es una práctica política, esto tiene que estar en todos los lugares, no sostener una unidad, bueno, es una pasada política el tema. Pero el DEFI, nuestro departamento, tiene esa intención. Entonces ahora pensando en lo que ustedes decían, ¿cómo hacer estos ajustes? Bueno, la universidad reconoce este proceso histórico, parte efectivamente con un cupo que se llamaba Cupo Teletón, que igual es bien fuerte porque era un cupo solo para personas de la Teletón, y era un cupo que solamente era gente recién terminado cuarto medio y entraban a la Teletón, entonces tenía un montón de dificultades, ese cupo se perdió. Pero en el año 2016, Jocelyn Briones, que siempre la voy a reconocer, una persona súper importante, era estudiante en la universidad, en práctica, y después, creo que después empezó a trabajar en el PAYEP, tomó el cupo que en ese tiempo era este Teletón y se transformó en el cupo Pares, un cupo para personas con discapacidad, que tuvo todo un proceso bastante más riguroso, se reconoció que había que hacer un acompañamiento y se abrió para distintas personas con discapacidad y se empezó a ofrecer un espacio de acompañamiento. De ese lugar, cuando el PAYEP tuvo una transformación y una crisis interna bien importante, sale el Departamento de Formación Integral e Inclusión en la Vicerrectoría Académica, en donde el primer mandato que nosotros levantamos es que somos garantes de derechos. Lo que estamos haciendo es garantizar que se cumplan los derechos de las personas con discapacidad. Y nuestro trabajo en realidad está enfocado más en el profesorado, en la academia, que en el estudiante. Nuestra mirada es de lo macro a lo micro. Primero discutir cómo hay justicia política, social respecto a la participación. Por ejemplo, ustedes, todos nosotros vivimos la injusticia de la gratuidad de nuestro estudiantado. Ustedes no sé si saben que exige el egreso oportuno, entonces uno se puede atrasar solo un año. Si te atrasas más de un año, perdiste la gratuidad. O sea, el otro año ya no es gratis. Y resulta que los estudiantes con discapacidad pueden necesitar un ritmo distinto. Pero si estoy obligada a esto, hoy día, por ejemplo, a propósito de las distintas experiencias que discapacitan, hoy día el COVID ha dejado a nuestro estudiantado en una situación súper vulnerable. Hay estudiantes que están trabajando, estudiando, cuidando a sus hermanos, a sus hijos, hijas, mientras están estudiando. No están en igualdad de condiciones. El COVID los dejó en la casa en una condición de vulnerabilidad y resulta que tienen que terminar la carrera antes de que se les acabe la gratuidad. Eso es violento. Entonces, hay una discusión política. Después hay una discusión interna dentro de la comunidad USACH. Esto que estamos haciendo, conversar independiente de que tengan o no estudiantes con discapacidad, para ir transformando nuestra vida universitaria y haciendo un espacio más inclusivo. Después la academia, entonces después viene, no sé, Guillermo me dice, ya, llegó un estudiante ciego, o por ejemplo lo que decía el profe antes, sobre cómo, ay se me adelantó, pero no importa, cómo por ejemplo acompañar a un estudiante, una persona ciega, ya les digo al tiro otro concepto. Antes se hablaba harto de no vidente, hoy día las personas ciegas dicen no, ciego, sin miedo, no vidente, porque dicen, porque los videntes, los que vemos no somos videntes, no vemos el futuro, entonces no es no vidente, vidente es persona ciega, o persona con discapacidad visual, porque también es importante reconocer que es todo un espectro. Nosotros tenemos más de 20 estudiantes con baja visión, es decir, ellos ven, pero en algunos momentos del día, bajo algunas condiciones, en cierta luminosidad, en cierto tamaño. Entonces en algún minuto ustedes los van a ver con bastón, caminando por la universidad, pero mirando el celular. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo es la cuestión? Porque puede ser que el campo visual se haya perdido, pero el campo más acotado lo ven y le permita ver el celular. ¿Sí? Entonces, persona con discapacidad visual. Si ustedes se enfrentan a un estudiante así, con esas condiciones, la idea es que nos pongamos en contacto y nosotros les acompañamos
a desarrollar esas estrategias, a buscar la forma de cómo, por ejemplo, voy a evaluar, como decía Marcelo, un ejercicio, si tengo un estudiante que está en silla de rueda, otra que una persona ciega y otra persona que es un tremendo deportista. Y la idea es que lo que se llama la ley ajustes razonables para la participación las podamos construir en conjunto. Ese es el aporte que el departamento les puede hacer a ustedes. Yo no soy experta en educación física ni en deporte, pero sí en nuestro equipo es experto en buscar esos ajustes razonables. Entonces, si nos encontramos, podemos desarrollar eso. Ahora, con el trabajo que hizo Rosana, hay un paso mega adelantado en esta unidad, porque ella ya sistematizó un montón de estrategias, metodologías, ajustes, y en el pensar como profesora, o sea, ella desde su propia disciplina les comparte un instrumento que ya está súper avanzado. Pero sobre eso lo que nosotros hemos hecho en la universidad es elaborar un documento que es una carta que legitima eso, para que no quede solamente en que venga un día un estudiante y les diga, no, es que yo tengo que faltar, o tengo que descansar más entre la clase, o necesito que me evalúe de otra manera. Ustedes, esa persona se evalúa en nuestro departamento, se acuerda ese ajuste razonable normativamente, y así tanto ustedes como el estudiantado está resguardado como en una norma de que esos son los ajustes. Ahora, el cómo se aplican, lo discutimos en conjunto, y lo discutimos, bueno, con Rosana y con todo el trabajo que se ha elaborado. Para que eso sea normativo, la universidad en mayo del 2019 modificó el reglamento de pregrado, y nuestro reglamento de pregrado tiene un artículo que se llama 23 bis, que permite todos estos ajustes. Entonces ustedes pueden evaluar distinto, alargar tiempos, incluso la persona se puede alargar en su carrera, tomar diferentes ajustes para que pueda participar en igualdad de condiciones. Les voy a mostrar. Este es el 23 bis, el reglamento 23 habla de solicitudes excepcionales, y el 23 bis hace la bajada especialmente para personas con discapacidad, para que pueda permanecer, para que pueda tener ajustes curriculares, para que pueda titularse. Ustedes se pueden, no es una cosa que vaya a ser impuesta, sino que lo vamos a trabajar en conjunto. El profesor, la profesora, el estudiante, por supuesto, que es el que lidera el proceso, y el departamento de inclusión. Y ahí armamos un plan y se puede cumplir a través de este artículo. Nosotros armamos este plan de apoyo siempre con él o la estudiante. No, si ustedes tienen un estudiante con discapacidad, esa persona tiene que decidir vincularse con el departamento de inclusión. No porque tenga discapacidad está vinculada con nosotros, porque puede ser que nunca nos necesite. Pero si ustedes ven que hay una necesidad, la idea es invitarlo a que se ponga en contacto con nosotros, construimos un plan, ese plan levanta estos ajustes razonables, que es lo que dice la ley, se supervisa el proceso de la aplicación de esos ajustes, y después la persona egresa del proceso. Y ajustes hay montones. Ajustes que se hacen en los PowerPoint, en la lectura de clase. Por ejemplo, si ustedes tienen proyectan estudiantes con discapacidad visual, nosotros tenemos todo un equipo de adaptadores, más de 25 personas contratadas para adaptar todos los materiales, bibliografías, textos, para que le lleguen a la persona de manera que los pueda escuchar. Las personas con discapacidad visual escuchan sus textos, entonces tiene que estar escrito de una manera tal que permita que se haga eso. Se lo adaptamos nosotros, tenemos material táctil, adaptación de material audiovisual, le enseñamos a los profesores y profesoras cómo hacer eso, si lo quieren hacer de manera autónoma, cómo diseñar sus PowerPoint para que sean accesibles. Tenemos esto que es una joyita, que es una impresora bajo relieve. Entonces, por ejemplo, si ustedes hacen un dibujo, un diagrama que quieran enseñar una forma y su estudiante con baja visión o ciego no lo puede ver, pasamos el dibujo por la máquina y la máquina lo infla. Entonces el dibujo queda infladito. Entonces después la persona lo toca y puede saber. También tenemos vínculo con ingeniería para impresión 3D. Entonces, por ejemplo, un estudiante ciego de terapia ocupacional se eximió de anatomía, y dentro de los recursos que utilizaron fue imprimir partes del sistema nervioso central que no son posibles de tocar. Se imprimieron en una impresora 3D con los chiquillos de ingeniería, y él pudo aprender así. También le enseñamos a los profesores, a las profesoras cómo describir imágenes. Por ejemplo, cuando ustedes muestran una imagen, les podemos hacer esa capacitación de cómo se describe, ahí está el paso a paso. Hay todo un equipo que acompaña esas rutas, y también acompaña al propio estudiante en la sala de clases si es necesario. Lo clave para que esto resulte es que el estudiante tome control de su propia situación, invitarlo a que tome control y diga, voy a vincularme con el Departamento de Formación Integral e Inclusión, que la unidad académica tenga esta respuesta, que nos podamos juntar, compartir, conversar ideas,
tener claridad de los recursos, de los tiempos que tenemos para poder hacer estas estrategias y compartir nuestros saberes, porque esto no es un tema de expertos, es un tema de compartir saber y por sobre todo el contacto precoz. O sea, esta conversa que hemos tenido ahora a nosotros nos llena el corazón porque podemos llegar a tiempo, ya nos conocemos, ustedes cualquier cosa que se les ocurra nos avisan, no solamente en torno a estudiantes, sino que por ejemplo hoy en nuestro ramo queremos hacer una investigación sobre tal tema, aquí estamos. O sea, empezar a hacer puentes y nutrirnos mutuamente. Ahí está nuestro correo del DEFI, y si lo quieren anotar es aria.inclusión, súper fácil, sin acento, sin ninguna cosa, @sach.cl, y eso. Así que, ¿cómo seguimos? Aquí estamos en total disposición para construir. Eso. Estamos en tiempo, me dijeron hasta. Preguntas, consultas, comentarios, ideas. Me gustaría hacer un comentario que, bueno, además que estoy vinculada, ¿cierto?, a lo que es el deporte adaptado e inclusivo, y también tengo una larga trayectoria, pero ha sido tan grato, Daniela, ver cómo tú pones un tema desde la historia, ¿cierto?, desde lo educativo, desde lo social, desde lo afectivo, desde lo emocional, has hecho todo un tránsito de manera tan didáctica, tan afable, tan acogedora, que se hace muy fácil asimilar ciertos estos conceptos. Yo creo que para todos nosotros y es una gran oportunidad que tenemos de ir mejorando esta red, porque esta red ya corrió la bolita, ¿cierto? Entonces agradecerte de nuevo, porque de tu carisma y desde tu expertise y desde tu trayectoria profesional y desde toda tu entrega, lo haces de una manera tan fluida. Así que agradecer esta tremenda oportunidad que tenemos como departamento, que si bien es cierto, yo nazco como proyecto, estoy ahora como docente, falta este eslabón. Y no es un eslabón perdido, yo creo que hoy día se articula esta red tremenda de ustedes como departamento, ¿cierto?, de formación integral e inclusión, y nosotros como los cursos deportivos de formación integral. Entonces este eslabón hoy día se visibiliza, se manifiesta, y yo creo que tenemos que a trabajar colaborativamente. Y lo último, que no es menos importante, que además estás poniendo el acento también en esta invitación, ¿cierto?, a trabajar de manera colaborativa, que existe este reglamento. Entonces nosotros también tenemos que acogerlo para, primero, cuando uno lo conoce, ¿cierto?, ahí puedes digamos, utilizarlo. Entonces, no es menor que nos digas que esto existe, que se hace con el estudiantado, con nuestras propias estrategias, con nuestra experiencia, nuestra expertise, mi acompañamiento, tu acompañamiento, porque finalmente sí somos los profesores, los monitores, somos los maestros y siempre estamos en un inacabado perfeccionamiento para dar la mejor atención, ¿cierto?, a nuestro estudiantado con discapacidad. Gracias. Sí, muchas gracias. Sí, Daniela, yo me sumo a las palabras de Rosana. La verdad que con lo que tú acabas de mencionar nos demuestra que hay mucha información que carecemos, que tenemos que empezar a trabajarla, que nos tenemos que hacer cargo también como universidad y como Departamento de Formación Integral, de educarnos con respecto a esto, porque nos va a tocar en algún momento esta experiencia donde no vamos a tener herramientas para poder resolverla, ¿cierto? Y creo que nos vemos la obligación de, y en base a esto una mirada un poco más futurista, de empezar a crear, ¿cierto?, situaciones de acompañamiento, de trabajo, de educarnos del cómo poder proceder, porque desde el área del movimiento tal vez nosotros tenemos súper claro, pero ante el movimiento más natural, por así decirlo, ¿cierto? Pero cuando está más reglado tal vez, o hay ciertas diferencias, es ahí donde nosotros nos bloqueamos y no sabemos responder a ello. Y no todos tenemos, y lamentablemente la formación profesional que nosotros tenemos en cada una de las universidades que estudiamos fue distinta. Y en el año también en el cual se estudió. Yo vengo del año donde se estudiaba para ser un entrenador deportivo.
Tu profesor de educación física era un entrenador deportivo. Y hoy por hoy se visualiza más la pedagogía en las formaciones profesionales de los chicos de educación física hoy día. Entonces, claro, hay que empezar a trabajar esto y crear también estrategias para que nos podamos unir con respecto a esto, porque o sea, pedir que se mueva no es difícil. La pregunta es cómo se va a mover y para qué se va a mover. Y ese siempre ha sido mi gran interrogante. O sea, yo siempre digo a mis compañeros, si es por hacer clases, la podemos hacer. Nosotros con una hoja de papel podemos movilizar a 40 personas sin ningún problema. El problema es qué es lo que queremos lograr con respecto a eso. Y eso es lo que nosotros, el trabajo que hoy día estamos haciendo. Así que yo de verdad te agradezco mucho la presentación de hoy día y mencionar a mis compañeros que tenemos que trabajar también con respecto a esto, porque nos tenemos que hacer cargo. Nosotros entregamos un servicio, nosotros somos transversales, entregamos un servicio a la comunidad y tenemos que trabajarlo de la mejor manera posible también. Gracias. Muchas gracias. Saben que yo ahí, de verdad, en serio, uno de alguna manera va tomando esto como una práctica. Esta es mi militancia, o sea, yo donde esté voy a estar transmitiendo esto exactamente igual. Entonces cuenten con este espacio, más allá de que sí, porque la vida es tan impermanente. Yo creo que si algo nos ha enseñado la pandemia es que uno no se puede planificar mucho. Entonces yo me pongo como al servicio, como Daniela, digamos, desde el lugar que esté, para que conversemos estos temas con harta confianza, porque además yo creo que a uno le pasa que le cuesta hasta enunciarlo. Si, no sé, pues, cuando tú le llegue un chiquillo en silla de ruedas a su clase y diga, oye, pero es que estoy todo maneado. Poder decir eso, o sea, poder tener un círculo como de confianza y decir, no sé cómo hacerlo, me pilla, me da nervio, no sé. Poder hablar eso así nos permite construir. Porque por supuesto que siempre está en el marco del derecho, del respeto profundo, pero también desde los miedos, de lo que uno no sabe. Siempre voy a plantear de que las propias personas con discapacidad saben sobre sus cuerpos, entonces uno sin miedo tiene que preguntar. Por ejemplo, el Jorge, que es un compañero nuestro de la carrera de terapia, decía yo que soy vieja en el tema de la discapacidad, le decía, ya te ayudo, no, ¿cómo era? Te llevo un día, porque un compañero así, te llevo y me dice que me vaya a tomar en brazos, mira, como 2 metros, me vaya a tomar en brazos, y yo no, entonces me dice, me apoyas, me acompañas, pero no me llevas, y así, wow, ¿cachai? O sea, es como sí, pues tiene toda la razón, si yo no lo voy a tomar en brazos, no lo llevo para ninguna parte, lo acompañan, cierto, wow, entonces, estar como atenta a esos aprendizajes es maravilloso, así que vamos construyendo juntos, y en lo que tú decías, el para qué, me hiciste recordar en el mundo así como ya de la rehabilitación. Me acuerdo que una vez una kine preciosa, una amiga kinesióloga que logró internalizar eso, entonces le estaba enseñando a sus estudiantes el entrenamiento de la marcha, que es una cuestión súper ruda en kinesiología, pues entonces le pregunta y la estudiante le da todo el cha-cha-cha y va para allá y el señor camina tantos metros, el up and go y el test y entonces le dice, muy bien, dice, ¿dónde va a caminar? ¿Cómo dónde? Le dice, ¿dónde? Pues ¿dónde camina don Juan? ¿Le preguntaste cómo es la calle, cómo es la vereda, cómo es su casa? ¿Le preguntaste para qué va a caminar? Él va a buscar al niño al jardín infantil. ¿Qué edad tiene el nieto? ¿Lo tironea cuando camina? ¿Se le arranca por la calle? ¿Vive en el bar? ¿Por dónde va a caminar? ¿De qué te sirve que en la evaluación kinesiológica tenga esa medición si no sabes por dónde camina y para qué camina? Y yo así como, ¡ay, esta cosa, qué maravilla! Sí, entonces esas cosas nos tiene que remover a todos, pues, ¿para qué? Y ahí además se nos va a abrir un mundo de posibilidades de hacer cosas transformadoras. Así que no, genial. Daniela, una consulta, me quedó dando vuelta a algo. Dele. ¿Qué pasa con las personas jorobadas? ¿Caen dentro de las personas de la discapacidad? Yo creo que, como todo, va a depender mucho de qué signifique eso. Porque, por ejemplo, si la posición de la espalda, si la forma en la que de mi espalda afecta, por ejemplo, la actividad en la que yo voy a realizar y me provoca malestar y me van a estigmatizar y me van a hacer sentir mal y no me permite participar, claro que sí. Pero si yo estoy en un medio en donde eso no importa nada, o yo tengo toda la herramienta para decirle, ¿y a ti qué te importa? Yo me siento feliz así, y no limita mi participación ni mi desempeño, y yo me siento, no, para nada.
Y eso puede ser tan diverso, mira, la historia me hiciste acordar cuando yo era estudiante en práctica, así, como 25 años atrás. Me tocó en un centro de atención de personas que eran accidentadas del trabajo. Y entonces había un hombre que había tenido un golpe de corriente, trabajaba en los cables, y entonces se electrocutó y perdió los brazos y las piernas. Y al lado de él estaba sentada una señora que era modista, que había perdido la última falange del meñique. Y este hombre que estaba poliamputado, muy patriarcal su conducta, pero quiero superar eso, entonces, muy machista, pues nosotros llegamos, éramos cabras jóvenes, qué sé yo, llegaron las chiquillas, buena onda, bienvenida, no sé qué, haciéndose así, tirando la onda, y como una personalidad impresionante, y al lado, esta mujer con su dedo amputado lloraba, entonces tú dices, mira esto, o sea, mira todo lo que hay detrás de toda esta historia de este hombre, súper afectado en su corporalidad, pero con una personalidad y una actitud y la rehabilitación increíble, y fluía, y con su silla de ruedas se movía por todos lados, y esta mujer al lado con una pérdida de la falange, la vida se le fue a pique. Increíble. Así es. Entonces todo va a depender del contexto, de los recursos, de los medios. ¿Sí? Así es. Claudio, creo que tenía la palabra. Sí, Claudio. quería agradecer a Daniela, hace rato no estaba en una clase tan buena. ¡Oh, por Dios! Que me movilizara tanto desde el punto de vista de querer y de quedar con más dudas, de querer saber mucho más cosas, y eso está totalmente logrado, así que desde mi ser interno te doy todas las gracias por tu clase. Gracias, me honra, que sirva, que sirva. Que sirva para transformar, para eso estamos. Daniela, ¿tú conoces el Cotolengo? Sí. Ya, yo he tenido 2 visitas al Cotolengo, porque yo trabajé en Don Oriones, está al lado, Sí, pues la y justamente hacíamos como el profe jefe con el inspector, por orden del director. Había ciertos cursos, recuerdo no me recuerdo bien si era de séptimo o de primero medio adelante, visita al Cotolengo, para que los niños se dieran cuenta de una situación totalmente, pero terrible, realmente. Entrar al Cotolengo, yo creo que de unas situaciones totalmente, como te digo, horribles en cuanto a las personas. ¿Cómo podemos llegar a un ser humano, llegar a ese estado vegetal total, sin poder moverse? Algunos con movimientos muy restringidos, ¿no? Totalmente. ¿Sabes lo terrible del Cotolengo? Que si esas personas tuvieran acceso y recursos, su vida sería completamente distinta. Justamente. Entonces, yo trabajé en el Peral, les conté, porque estuve 5 años en el Peral, y me tocó la suerte infinita de estar justo en un momento histórico que fue el proceso de lo que se llamaba la reforma psiquiátrica, que era el cierre de los hospitales psiquiátricos, el cuestionamiento del lugar. Entonces era estar en un lugar que se estaba como autodestruyendo, entonces fue espectacular, porque era como que se te desarmó todo así. Y el director del Peral de esa época decía, este es el reservorio de los desastres sociales. Decía, aquí está lo que la sociedad votó. El 70% de las personas que estaban en el Peral en esa época ya no tenían un problema psiquiátrico que ameritara estar aislados. Estaban ahí porque no tenían dónde vivir, porque eran pobres, porque estaban excluidos. Te puedo asegurar que el pequeño Cotolengo está lleno de personas que no tienen dónde vivir. No que necesitan estar ahí, no es así. Esas personas podrían estar en sus casas si el Estado financiara cuidados, si acompañara a las mujeres y familias que cuidan, si tuvieran una buena rehabilitación. Nosotros tenemos en la universidad y progresivamente han ingresado personas con alta dependencia, que están estudiando porque han tenido la oportunidad de acceder a una familia y a recursos. Entonces es bien terrible, porque lo que hay en lo que Foucault, que hablaba de los monstruos, hablaba de las instituciones totales, estos tremendos lugares que votan y excluyen a las personas. Es una cuestión social, esas personas con posibilidades no estarían ahí. ¿Cuántos Stephen Hawking habrán adentro del pequeño Cotolengo y nunca nos enteramos? Qué terrible, ¿eh? A mí me agobia. Bueno, yo me fui del Peral bien enferma, la verdad, me tuve que terapiar para renunciar, porque fue durísimo. Me imagino. Irme.
porque uno se siente como que si te vas, abandonas, pero no, las luchas se dan en todos lados, pues mira dónde estamos ahora. El Usach, peleando. Así que sí. Bueno, Sí. Daniela, Sí, no, ya, porque les iba a compartir si querían algunos links de algunas cositas, si querían revisar. Por ejemplo, les mando la convención y la ley, les voy a mandar algunos documentos. Y hay una cosa muy chora que se llama Usted no lo diga, que es como el listado de palabras de cómo uno debería decirla. Se los voy a mandar para que lo revisen. genial. Bueno, hacer esa revisión. Ya, perfecto. Gracias, Daniela. Bueno, yo me sumo a las palabras de los demás profesores y profesoras. Agradecer por tu tiempo, por estar acá, y también la disposición también de todos los profesores y profesoras, ¿ya? Aquí tenemos profesores y profesoras que además son entrenadores y entrenadoras de selecciones deportivas, así que toda esta experiencia y aprendizaje y enseñanzas que nos entregan son realmente valiosas. Yo solamente quiero mencionar de que, como dices tú, esto tiene que ver con respecto a un cambio en la perspectiva, ¿cierto? Esto tiene que ver con respecto a que aquí tenemos entrenadores, entrenadoras o pedagogos, pedagogas que son expertos y son destacados, ex deportistas, y ahora son destacados entrenadores o entrenadoras que representan a la universidad en distintos espacios. Y estas jornadas son sumamente importantes porque finalmente lo que hacen es poder cambiar un poco la perspectiva y ver de una manera distinta el desarrollo de sus profesiones. Y además de sus profesiones es como iterar constantemente sobre el desarrollo en el transcurso de la vida con respecto a cómo el poder enfrentar, cómo el poder concientizar, en cómo el poder ser más tolerante, finalmente cómo ser más inclusivo, ¿cierto? Para poder finalmente desarrollarse en un contexto. Entonces con eso yo finalmente agradecerte por esta primera sesión. Veo que los profesores también quedaron bien conformes. Agradecer también a Lina y a Milena que nos acompañaron para que puedan conocer más del deporte universitario. Y bueno, tengo entendido que el próximo 22 de marzo tenemos la próxima sesión, ¿cierto? Para dejar a todos los profesores y profesoras invitados, nos juntemos y bueno, Daniel, agradecido de poder escucharte, de poder verte, esperando que estés muy bien, también desearte salud y un buen primer semestre, ¿cierto? Si tenemos alto trabajo para poder continuar, la idea es poder seguir desarrollando nuestro trabajo en inclusión. Bueno, como algunos saben, la piscina entró a instalación de faena y estamos actualizando la accesibilidad universal de la piscina, así que son pequeños avances que hemos tenido. Llegaron sillas de ruedas, llegaron rampas, ¿cierto?, para los gimnasios. Entonces, estamos con hartas noticias, la verdad, que este año lamentablemente no nos hemos podido encontrar en nuestro espacio, pero ojalá pronto podamos encontrarnos para ver las canchas de tenis con sillas de ruedas para que estudiantes puedan estar practicando, tenis de mesa, básquetbol 3x3, bueno, muchas disciplinas se pueden desarrollar y ojalá la piscina, ¿cierto? Que es súper emblemática porque los mismos estudiantes de CEDIS decían que la piscina es un espacio súper importante para su rehabilitación o para su desarrollo de ejercicio físico. Entonces, hay que seguir adelante, hay que luchar, como decía la Daniela. Bueno, así que agradecer a Rosana también por todo el trabajo de enseñanza que nos ha puesto a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros hemos estado aprendiendo y es solamente invitar a los profes a que puedan seguir con esta intención de poder aprender, aprender y aprender, ¿ya? Así que estamos atentos a los documentos, Daniela. Agradecerte. Bueno, Felipe también va a compartir en la videograbación, la vamos a subir también a nuestras redes sociales para tenerla a disposición para el profesor, profesores y también ahí el equipo de formación integral para que pueda compartir los espacios que encuentre necesarios, ¿ya? Para terminar, le pido por favor, si ya esto es más comunicacional, si por favor pueden encender sus cámaras, vamos a sacar una pequeña foto y así ya terminamos esta sesión número 1. Eso, arréglense. Ya, ¿Se me corrió el entonces... Rimmer o no? Se corrió ¿Ah? ¿Se me corrió el Rimmer? Se corrió el bigote nomás. Oiga, Ya. oiga. Perfecto. Ya estamos entonces. Mario no A la Mario no puede decir que vaya por el chat. Ya, vamos entonces. 1, saludando, 2 y 3. Perfecto.
Gracias, Mario, ahí con el dedito para arriba, saludando también. Oye, ¿le Ya. puedo pedir un último favor antes que se vaya? Es que solo para sacarme de copuchenta nomás. ¿Profesores Ya. de qué asignaturas son? Su expertise de deporte, porque me quiero imaginar eso. ¿De cuál? ¿De qué? Ya Mario karate. ¿Cuáles otras áreas son? Bueno, ya voy a nombrarlo para hacerlo un poquito más rápido. Sí, sí. El profesor Carlos Jiménez es profesor de los cursos deportivos de fútbol, de futsal. También hemos implementado hace pocos semestres, el fútbol y el futsal mixto, que también ha sido un trabajo importante que hemos desarrollado con el profesor. Está el profesor Guillermo Bello, que trabaja en Colo-Colo, que trabaja aquí en nuestra universidad, es entrenador de la selección de fútbol de mujeres del USACH, y también es profesor también de las disciplinas de fútbol y fútbol mixto, también aquí en la Universidad de Santiago. Está el profesor Felipe Fritzman, él es especialista en el área del básquetbol, él trabaja actualmente como apoyo en los cursos deportivos de formación integral a nivel transversal, y también sus disciplinas principalmente son con respecto al básquetbol hombre, mujeres y mixto. Está la profesora Rosana Omarchi, la profesora experta en deporte adaptado e inclusivo, y también desarrolla actividades implementando hace un año inauguramos el curso de deporte adaptado con inclusión inversa. Y también nos ha estado ayudando bastante ahora con un proyecto de emprendimiento estudiantil que también vamos a seguir desarrollando. La idea es poder traer conversatorios, charlas, comprar materiales, etcétera. Hemos comprado también, gracias al trabajo con Rosana, estas sillas de ruedas, rampas, bastones, ¿cierto? Con distintas características para poder tener equipamiento e implementación para empezar a desarrollar algunos servicios nuevos, ¿ya? Está el profesor Claudio, profesor y entrenador también, su especialidad es la escalada deportiva, y además también hace clases de escalada deportiva como curso deportivo de formación integral. La profesora Isabel Castillo, entrenadora de la selección de tenis de mesa de hombres y mujeres de la universidad, también profesora de tenis de mesa. Marisa Traverso, profesora también, ella trabaja en el área del deporte acuático, ella es profesora de los cursos de natación, de los cursos deportivos de formación integral, y también ha estado aportando bastante en comisiones de formación integral para poder ir, sobre todo cuando tuvimos que pasar de la presencialidad a la virtualidad, en ver cómo poder actualizar los programas académicos, en cómo poder trabajar virtualmente, etc. Porque además este ha sido un trabajo que también hemos tenido que acompañarlo con la actualización de la presencialidad, ¿cierto? Imagina el caso de Marisa, de estar dictando clases en una piscina a poder dictarle en un escenario completamente distinto que frente a una pantalla. Entonces hemos tenido también mucho trabajo. Está el profesor Andrés Vázquez, también profesor de tenis y entrenador de tenis hombres y mujeres de la universidad. Ahí está con la raqueta preparada. Está Marcelo Soto, profesor también y entrenador de las selecciones de atletismo acá en la universidad. Cristian Espíndola, profesor y entrenador de natación de acá en la universidad, de la selección de natación. Está Cristian, ahí está Cristian, de hecho está ahora en el Nacional, debe estar con el Beto Barça, porque es el entrenador del Alberto también. Está con el Alberto, mándale cariño. Preparando Tokio. Está Cristian Escobar, que también es profesor y entrenador de las selecciones de voleibol de hombres y mujeres de la universidad. Mario González, profesor también, él es jefe de la unidad de recinto deportivo y está a cargo de los cursos de karate también de acá en la universidad. Y está Rolando Reyes, que también es profesor, hace poco se incorporó también acá a la Universidad de Santiago, egresado a la Universidad de Santiago de Chile, y también está en el área del deporte de combate, acompañando con algunos cursos de formación integral, pero también su especialidad es el karate deportivo. Así que eso, a grandes rasgos, tenemos una multidisciplinaridad tremenda, cada uno es experto en su área, cada uno tiene una trayectoria súper importante, y también, ahora justo este semestre hemos estado también haciendo cambios, y también hacer un llamado a cada profe ha tenido la voluntad de poder salir un poco de su especialidad deportiva, que es, por ejemplo, no sé, enseñar el tenis, tener un programa académico profundizado, implementado por muchos años, por ejemplo, y cambiarlo a las necesidades actuales, que necesitamos que la población que no tiene una cancha de tenis en su casa, ¿cierto? Pueda igual desarrollar algún curso deportivo, pueda hacer acondicionamiento físico, vida activa y saludable, preparación física con sobrecarga, así que también cada uno de los profes han tenido
su espacio para también empezar a modificar su trabajo. Así que eso a grandes rasgos, el equipo. Gracias Marcelo, la cabeza me hacía así, Marisa se puso hasta el evento. Oye, cuando volvamos a la presencialidad, ustedes nos van a sanar, porque se imaginan el nivel de daño con el que vamos a volver a trabajar y a estudiar. No, en serio, yo creo que ya me lo voy a tomar en serio. Así que los voy a buscar cuando sea el momento. Gracias, un abrazo. Sí. Gracias, Daniela. Sí, como decías tú, somos los encargados para poder fomentar y promover la salud mental de la comunidad universitaria. Y lo importante es que la tarea es ahora. O sea, entendiendo que cuando volvamos, la idea es poder reencontrarnos, pero ahora cada uno de los profesores está haciendo su esfuerzo para que, entendiendo que se nos viene un semestre en línea todavía, es ahora el poder brindarle a cada uno de los miembros de la comunidad un espacio de recreación, un espacio para poder compartir experiencias, juntarse con otros estudiantes. ¿Qué es lo que ha pasado, por ejemplo, con las selecciones? Las selecciones no hemos tenido el año pasado competencia, el antepasado tampoco por el estallido social, pero igual cumple un rol importante el que la selección pueda reunirse, el poder saber cómo está su compañero de equipo, en el cual ha compartido experiencia a nivel nacional, participando en campeonatos, algunos internacionales. Entonces es importante el rol que están haciendo cada uno aquí de los profesionales, porque están ayudando en la contención y en la salud mental de la comunidad universitaria. Así que, bueno, como dices tú, ojalá poder volver pronto para poder seguir desarrollando nuestro espacio, ¿ya? Así que, bueno, Daniela, agradecerte, esperando verte pronto también, porque siempre es un agrado tu aporte, tu ayuda, tu apoyo para estos profesores y profesoras de educación física, en poder desarrollar más el deporte adaptado e inclusivo, que ha sido una de las estrategias que hemos declarado en los últimos 4 años acá en la universidad. Entonces, siempre agradecido de poder contar con tu apoyo, ¿ya? Seguimos encontrando. Chao. Ya. Y en honor al tiempo, ya estamos despidiendo entonces con los profesores. Que tengan buena semana, ¿ya? Y pronto nos estaremos viendo para la implementación del primer semestre, que vamos a comenzar con nuestros nuevos estudiantes, ¿ya? Así que un abrazo a cada uno y a cada una de ustedes, ya que tengan buen día. También. Chao. Abrazo. Adiós.